tiempo no me da tiempo de arrastrar la caminadora, ya estuvo. Bueno, se va a ver rarísimo saber qué tengo ahí. Buenas, probando. Buenas tardes. Solo por favor, Rosana o Luisa, ¿puede confirmarme que estamos transmitiendo? Muy bien, perfecto. Estamos en vivo. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a su casa, el Museo Popol Vuh, en nuestro ciclo de conferencias mensuales. Esta noche tenemos una invitada muy especial, la señora Coralia Anquicié Rodríguez, quien nos dará una charla muy interesante sobre la vida de las monjas a través de sus retratos. Rápidamente les comparto que Coralia Anquicié Rodríguez es miembro de número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala y de la Academia Guatemalteca de Estudios Genealógicos, Heráldicos e Históricos. Desde 1994 ha formado parte de la Junta Directiva del Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín, donde ha impartido varios cursos de historia, arte e iconografía religiosa, teniendo a su cargo la colección virreinal de esta institución. Es autora de los guiones museográficos de las exhibiciones del Museo Popol Vuh en 1997 y 2007. Como expositora, ha participado en México, Argentina, España y Puerto Rico, así como en el Simposio de Investigaciones Arqueológicas de Guatemala. Sus trabajos han sido publicados en la revista Anales de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, en el Boletín de Monumentos Históricos del INAH de México y en las publicaciones anuales del Simposio de Investigaciones Arqueológicas. Así que, sin nada más que agregar, bienvenida Coralia, muchas gracias por estar acá con nosotros y comenzamos. Ahora ya puede compartir su pantalla. Dame un segundo. Perdón. Estoy en eso. ¿Se ve bien allá? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes hoy y la verdad, pues muy emocionada de poder empezar esta conferencia. En nombre del Museo Popol Vuh, quiero también agradecerles que nos acompañen hoy en la noche, para que nos están acompañando por primera vez. Pues muchas gracias, y para los que ya nos han acompañado antes, pues por favor acompáñennos en todas las pláticas y en todas las actividades que tenemos de aquí en adelante. Y pues ahora empiezo ya con una pequeña introducción del tema. Los retratos de monjas y religiosas de los siglos XVIII y XIX y la primera década del siglo XX son piezas sumamente raras y de gran importancia para documentar y entender la vida conventual, ya que en muy escasas ocasiones las religiosas se dejaban pintar o se hacían obras donde se vieran las religiosas. Algunas obras eran encargadas por la familia. Servían para recordar a alguna pariente que había ingresado al convento y que quizá nunca iban a poder volver a ver. Otras, y también sucedía que muy pocas familias tenían los medios para mandar a hacer estas obras. Otras pinturas también eran comisionadas por las congregaciones religiosas y servían para distinguir o recordar a mujeres ejemplares, abadesas, y a otras religiosas que se habían distinguido por sus virtudes y méritos, convirtiéndose en un modelo para las congregaciones donde ellas habían vivido. Además del valor artístico de estas obras, estas representaciones pueden ser consideradas como un instrumento de gran importancia para estudiar las costumbres, vestimenta, ceremonias y la vida cotidiana dentro de la clausura, además de otros detalles que veremos más adelante en cada una de las obras.
Antes de empezar, quiero aclarar que en Guatemala acostumbramos llamar período colonial al momento comprendido entre la llegada de los españoles en los primeros años del siglo XVI hasta la independencia en 1821, cuando nuestro país era una colonia española. Hoy en día esto está cambiando y muchos investigadores prefieren utilizar el término virreinal para referirse a la misma época, ya que el territorio de Guatemala formaba parte del virreinato de la Nueva España, que abarcaba parte de los Estados Unidos, México y los países de Centroamérica. Durante esta conferencia yo estaré usando el término virreinal para referirme a este periodo. En esta época, todas las monjas eran de clausura, o sea, que media vez hacían sus votos, se quedaban a vivir dentro de los muros de los monasterios y no salían nunca más. Algunas ingresaban desde muy jóvenes, como pupilas, y con el tiempo se convertían en novicias. Este era un tiempo de prueba, pero también de aprendizaje. En esta época empezaban a familiarizarse con la rutina de la vida cotidiana y la espiritualidad monjil. Después de 1 o 2 años, estas mujeres hacían su profesión con votos de obediencia, pobreza, castidad y sobre todo el de clausura, que significa que no volverían a salir jamás, incluso muertas, ya que se les enterraba dentro de los muros del convento. Aunque en ciertas ocasiones se les autorizaba a recibir visitas, lo hacían únicamente en un espacio llamado locutorio. Estaban separadas de sus allegados y familiares por gruesas rejas y algunas veces por cortinajes que evitaban que fueran vistas desde afuera. Nunca volvían a estar solas. Las acompañaban las llamadas escuchas, que eran religiosas que debían estar al tanto de todas las conversaciones para evitar cualquier incidente. Las monjas y novicias estaban dentro y los visitantes en la parte exterior. En raras ocasiones había también puertas cubiertas de cuero como las que ven en la pantalla. Los agujeros servían para poder escuchar de un lado al otro y hacen la función de cortinas. Este es el coro bajo de la iglesia del convento de Santa Clara de Carmona, en España, donde las religiosas debían asistir a misa. Podrán notar 2 rejas, una que da hacia el lado de la iglesia y otra hacia el lado de las religiosas, que distaban más de una brazada entre sí. Esto servía para evitar que ni siquiera un brazo pudiera extenderse hacia adentro y tocarlas. En contadísimas ocasiones en las que los visitantes podían estar con las monjas, ellas debían usar velos de rostro que cubrían su fisionomía por completo. Aquí vemos a una monja carmelita con el rostro cubierto. La foto es anterior al Concilio Vaticano II, que se celebró entre 1962 y 1965. Ella toca la campana para anunciar la llegada de algún visitante para que las otras monjas se recluyan en sus celdas o cubran su rostro con este velo. ¿En qué ocasiones podía suceder esto? Pues podía ser la visita de un oficial de la corona, un médico cuando había una mujer enferma, cuando había que hacer reparaciones, albañiles y otras personas que llegaban al convento para hacer las reparaciones necesarias. Es importante resaltar que las monjas del periodo virreinal de todos los monasterios de Guatemala eran monjas de clausura. Al ingresar, como lo había dicho antes, estas mujeres morían para el mundo y se convertían en mujeres consagradas para Dios, alejadas del exterior por gruesos muros que no servían para mantenerlas prisioneras, como erróneamente se piensa, sino para guardarlas y protegerlas del mundo vano y alejado de la espiritualidad que se encontraba al otro lado de sus murallas, que no servían para evitar que salieran, como muchos piensan, servían para evitar la maldad del mundo para que no entrara y las contaminara. Ellas eran vírgenes, vírgenes que consagraban su vida a Cristo. Dentro del muro que las protegía del mundo exterior, se ocupaban únicamente de la vida espiritual y de la oración. En la vida virreinal,
Contar con una congregación de religiosas en la ciudad donde se vivía era muy deseable. Era una gran bendición. Ellas se dedicaban completamente a la oración. Pedían por el bienestar de los gobernantes y del rey, por la salud de los pobladores, por las buenas cosechas. Eran las mediadoras ante Dios cuando había sequías, plagas y otras desgracias. Su presencia era una bendición para las ciudades donde existían conventos o monasterios. Después de esta introducción, vuelvo a retomar el tema de esta ponencia, los retratos de monjas y religiosas. Me parece importante mencionar que existen varios tipos. Entre los más importantes, el de las monjas fundadoras. Uno de ellos se encuentra en la iglesia de San Miguel de Capuchinas, en Guatemala. En la parte baja representa a las 6 religiosas que llegaron a Guatemala en 1726 para fundar el primer convento femenino de esta orden en Guatemala, bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Pilar, ante la cual se ven arrodilladas. En la parte baja, la pintura tiene una leyenda donde encontramos alguna información sobre la fundación de este monasterio. La leyenda de la pintura no menciona el nombre de estas religiosas. Afortunadamente podemos encontrarlo en el libro de provisiones que ustedes pueden ver ahora y data de 1726. En su primer folio, donde se narra la salida de estas 6 monjas capuchinas desde el convento de la Corte de Madrid, llegando un año después a Guatemala para fundar la primera casa de la orden en nuestro país, sus nombres se han resaltado en amarillo. Desgraciadamente, una de ellas enfermó antes de llegar y murió. Sin embargo, también fue incluida en el retrato de la iglesia y por eso es que vemos 6 religiosas arrodilladas a los pies de la Virgen, aunque solo 5 hayan sobrevivido. Las pinturas de monjas fundadoras gozaban de un lugar muy especial en los conventos. Sus retratos se encontraban entre los objetos más preciados para las religiosas. Esta pintura se encontraba originalmente en el convento de Antigua Guatemala, que después de los terremotos de 1773 se trasladó a la Nueva Guatemala. Esta es la iglesia de la 10ª calle en la zona 1, donde hasta hoy se encuentra esta pintura. Este es el interior de la iglesia y la pintura se encuentra acá, donde ven ustedes la flecha, al lado de la puerta que lleva a la sacristía. La pintura es obra de Tomás de Merlo, quien es también autor de las pinturas de la Ermita del Calvario de Antigua Guatemala, que fueron robadas hace 6 años en el 2014. Una de estas pinturas representa la narración de los evangelios en la que Jesús fue llevado ante Caifás. En la ventana de la derecha podemos ver al apóstol San Pedro al momento en que niega conocer a Cristo. Se ha dicho muchas veces que el artista incluyó otro personaje, que es su autorretrato en la misma ventana. Esta es la ventana, el autorretrato, y aquí tienen ustedes lo que se piensa que es el autorretrato de Tomás de Merlo. Pasamos ahora a ver los retratos de varias mujeres que profesaron en los beaterios, conventos y monasterios de Guatemala. La Casa Pópeno de la Universidad Francisco Marroquín tiene en su colección 2 retratos de jóvenes que profesaron en distintos conventos. Este es el de doña María Francisca Irungaray, que hizo sus votos en el convento de Nuestra Señora del Pilar de Capuchinas en 1813, como lo indica una leyenda en la parte posterior de la pintura que apenas es legible. Se acostumbraba que las futuras profesas salieran de su casa o de la casa de la familia o sus padrinos en una carroza y ataviadas con sus mejores galas, como sucede en esta pintura. La investigadora Josefina Muriel comentó en su libro que las pinturas de las jóvenes que estaban a punto de hacer sus votos nos deslumbran los elegantes vestidos,
las sedas y los damascos, que terminan en ricos encajes, con sus rostros enmarcados por vistosos aretes y sus cabelleras coronadas de oro y perlas, cintas y sedas preciosas, y los cuellos, brazos y las manos cubiertas de ricas alhajas, que lejos de hacer un alarde de la fortuna familiar, servían como un símbolo final de la efímera gloria mundana que cada una de ellas iba a despreciar a cambio de obtener la mayor seguridad en una vida gloriosa y eterna. Ya en el convento, las jóvenes cambiaban estas vestiduras al momento de la profesión por el hábito de la orden religiosa, simbolizando con ello que abandonaban los bienes terrenales para seguir a Cristo. La ceremonia de la profesión tenía gran relevancia social. Era un evento del que todos participaban. Mientras que la joven hacía sus votos de obediencia, castidad, obediencia, pobreza y clausura en la iglesia conventual, en el exterior el pueblo celebraba a la nueva religiosa con música, con los llamados bailes de indios, con cohetíos, y también se encendían luminarias en lo alto del convento. La profesa dejaba sus votos por escrito en el libro de profesiones, donde encontramos el acta o expediente de profesión que cada una de estas religiosas al ingresar a la congregación firmaba. Este es el primer folio en el que se informa que ella es hija legítima. También consta el nombre de sus padres y agrega que para entrar a la orden capuchina y justificar su legitimidad, calidad y buenas costumbres, presenta a sus testigos, entre ellos el famoso pintor Juan José Rosales, que también es autor del retrato de la religiosa, cuyo nombre se resalta en amarillo en la transcripción que está al lado. Otras obras del artista se pueden admirar también en la Catedral Metropolitana, en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario del Convento de Santo Domingo en la ciudad de Guatemala y en la Iglesia de Nuestra Señora de la Merced. Al dar vuelta a este folio, encontramos la firma del artista, que está como testigo. Aquí en el recuadro y aquí la ven agrandada. Y también encontramos la firma de la religiosa, ahora en un recuadro y ahora agrandada, María Francisca de Irungaray. Este es otro retrato, el de doña María Ignacia de los Santos Josefa Dolores Payés y Romana, que ingresó a la Orden de las Carmelitas Descalzas en 1811, como lo indica la leyenda en el tondo que está en la pintura. En ella también se encuentra el escudo de armas de la familia de su padre, que venía de España. Al igual que en la pintura anterior, la futura profesa se adorna con alhajas y ropa fina que al momento de firmar su profesión y hacer sus votos, mudará por el hábito religioso. En el expediente de cada una de las profesas se dejaba constancia de que habían sido bautizadas para asegurar que se trataba de una buena cristiana y se hacía mención de todos los sacramentos que había recibido. Este es un grabado de finales del siglo XIX que ilustra el momento en el que una joven que desea tomar los hábitos va caminando junto a su familia, como era la costumbre. Ella llega al convento vestida de novia y acompañada de todos sus familiares. En la puerta la reciben las religiosas de la congregación, también carmelitas, usando los velos de rostro para no ser vistas como lo mandaba su regla hasta mediados del siglo XX. Esta es una foto de 1944 en la que se observa a varias jóvenes vestidas de novia durante la ceremonia en que van a hacer sus primeros votos. Después de hacerlos, dejarán los vestidos por el hábito de la orden como símbolo de su desprecio por lo mundano, entregando su vida a Dios. Esta es también una ceremonia de profesión de hace pocos años. Se llevó a cabo el 7 de abril del 2018. En ella, una mujer llamada Claire Trimble
Pasó a ser la hermana Gabriel Marí y se convirtió en religiosa de las esclavas del Inmaculado Corazón de María. Se encuentra arrodillada y sostiene entre sus manos el hábito que vestirá al convertirse en monja para que éste sea bendecido. El velo y la corona de rosas blancas son símbolos de las novias de Cristo. Algunos conventos, como el de Santa Catarina Mártir de Guatemala, contaban con manuales o instructivos donde se incluían los distintos momentos de la ceremonia de la profesión, que son una verdadera rareza y además bellísimos, como ustedes pueden ver. Los primeros folios contienen las instrucciones para llevar a cabo la ceremonia de la novicia y la segunda, los de la profesa. He escogido algunos para mostrarles qué es lo que se decía ahí adentro y la belleza de los folios. Para que ustedes puedan apreciar la calidad de estos documentos, todos son manuscritos, o sea que todo ha sido dibujado y hecho a mano, no son impresos. En la parte baja de la portada se ve la firma del autor, que es Juan Padilla. Nos dice este libro que antes de la misa se colocaba el hábito de la novicia sobre el altar y luego se bendecía. Posteriormente, la joven era conducida por sus parientes hasta la puerta reglar, o sea, la puerta del convento, y ahí el sacerdote debía preguntarle si deseaba ingresar a la vida religiosa por su propia voluntad y servir a Dios. Y cito lo que dice en este libro, o si le ha hecho alguna fuerza o violencia para que tome el estado de religiosa, si es libre y no casada, o si ha dado palabra de matrimonio de manera que se sienta con obligación a su cumplimiento, y si tiene a su cargo hacienda ajena de que haya o dar cuenta, que tenga obligación de restituir, respondiendo que entra de su voluntad y que es libre. Las jóvenes debían ingresar a la vida religiosa libremente. Por ello el sacerdote les preguntaba y tenía la obligación de preguntar a esta futura religiosa si quería y deseaba ser monja, y la iglesia podía castigar a quienes la obligaran de alguna manera, incluso con la excomunión. Llegado el momento, ella debía cambiar su ropa y vestir el hábito religioso. En ese momento, la abadesa, con su báculo en mano, colocaba la corona de flores de la nueva novicia, que se distingue de la de las monjas que ya han pronunciado sus votos perpetuos por el color blanco del velo. Las ceremonias de cada una de las órdenes religiosas difieren en algunos detalles. Después de varios cantos, lecturas y oraciones, finaliza la ceremonia con una bendición a los asistentes. La nueva novicia permanecía aproximadamente 1 o 2 años, aunque este periodo podía prolongarse por distintas razones. Durante este tiempo, la joven debía aprender los deberes de la vida religiosa y sus padres o padrinos debían reunir todo lo necesario para su ajuar y dote, la misma que servía para pagar por alimento, ropa, medicina y otras necesidades el resto de su vida. Por eso es que las dotes para entrar al convento eran tan altas, porque lo que los padres o los padrinos daban al principio debía servir por todos los años que la monja permaneciera en el convento, 20, 30, 40, 60 años. Este es uno de los folios de otro manual del mismo convento, también muy hermoso y parecido al anterior, un poco más antiguo que el que acaban de ver. Este describe el momento de la ceremonia de los votos perpetuos. En esta ceremonia se bendice el anillo, símbolo del desposorio místico, al igual que la corona y la palma que recibe una monja durante la corona. Esta es una pintura mexicana del siglo XVIII y una fotografía del siglo XX. Las coronas y las palmas del período barroco
son muchísimo más elaboradas que las del siglo XIX, que son mucho más sobrias y tienden a ser de metales preciosos y no flores. Las monjas mexicanas del siglo XX vuelven a usar las formas barrocas, como se puede observar en esta foto de 1930. Estas son 3 fotos de la misma persona. La religiosa se llama Sor María Lourdes. La vemos primero como novia, luego como novicia y luego como una profesa concepcionista. Ella entró al convento así, porque las monjas se convierten en esposas de Cristo que van a su encuentro. Luego la vemos como novicia con una corona de espinas que simboliza los pesares de la vida religiosa, abrazando la cruz de Cristo. Ellos son símbolos de los rigores de la vida religiosa y finalmente como una profesa concepcionista arrullando al niño Dios. Se acostumbraba que la religiosa llevara un niño Dios o un crucifijo el día de su profesión, como se observa en estas fotografías. Esta imagen era una parte muy importante de la ceremonia. En muchos conventos a estas imágenes se les llamaba cariñosamente espositos, o sea, un diminutivo de esposo. Y en algunos se acostumbraba que la profesa tomara directamente su anillo de la imagen como un símbolo del matrimonio Cristo y del compromiso que adquiría con Dios. Este es el expediente de la profesión de la Madre María Micaela de Santa Gertrudis en el convento de los Dolores en 1723. En este documento se incluía la petición de la monja. Ella escribía al obispo para pedir permiso y hacerle saber de los deseos que tenía de profesar en el monasterio. Luego aparecía en una carta del prelado que le daba permiso, el informe de la maestra de novicias que había tenido bajo su cargo prepararla para la vida religiosa y finalmente el interrogatorio al que se le sometía, donde constaba que era cristiana, bautizada, el nombre de sus padres, y se reafirmaba ahí también el deseo que tenía de profesar, y se constaba que lo hacía por voluntad propia y no por haber sido presionada por otras personas. Además de otros documentos que se incluían siempre en estos expedientes. Por esas razones que los obispos llevaban el conteo de todos estos documentos, veían que todo estuviera en orden y todo esto se guardaba para asegurar que todo se había hecho con el debido orden y de la forma correcta. Esta es doña María Ignacia de los Santos Josefa Dolores y Payés Romana, retratada al momento de firmar su carta de profesión y luego con el hábito carmelita, ya coronada, posiblemente el día de su profesión o en un momento posterior cuando ella celebraba algún momento como los 25 años de religiosa o cuando pudo haber sido abadesa o algún otro momento importante en la vida de la religiosa. El retrato de la derecha es obra de uno de los pintores más destacados de Guatemala, el miniaturista Francisco Cabrera. A diferencia del de la izquierda, que es de mayor tamaño, este es pequeñito, mucho más íntimo y seguramente se hizo para algún pariente, padrino o persona que le tenía aprecio. A pesar de su tamaño, la obra es de gran importancia, ya que es la única pintura o retrato de una monja coronada que hasta el día de hoy se haya reportado en Guatemala. Lleva puesta una corona de plata, como se acostumbraba en el siglo XIX, y luego estas coronas podían ser donadas a alguna imagen importante como una inmaculada. Esta es una foto de mediados del siglo pasado, cuando Sor María Jerónima de los Santos Ángeles celebraba la conmemoración de la toma del hábito. Las religiosas también acostumbraban usar coronas y palmas en los aniversarios de su profesión a los 25 o 50 años en ceremonias especiales
y también cuando eran elegidas abadesas de sus congregaciones. Otro tipo de retratos es de las religiosas ejemplares, o sea, mujeres que se distinguieron por su misticismo, fe, piedad o sus virtudes. Ejemplo de ello es la pintura de la clarisa doña Manuela Ignacia Muñoz y Ávila, que en la parte inferior, ustedes la pueden ver acá, contiene una leyenda donde se mencionan sus méritos. Desgraciadamente, esta parte ya está erosionada y no se puede leer en la totalidad. Ahí dice que se dedicaba a la labor de manos, que era maestra de novicias y que contribuyó a la edificación del convento con su herencia. También se menciona que era una mujer piadosa y que al final de su vida se entregó, cito, con más empeño a la vida espiritual. Esta obra es anónima y fue realizada después de su muerte. Se usaba para perpetuar su memoria, sus virtudes, además de que serviría como un ejemplo a otras mujeres de la comunidad para llevar una vida como la que ella había llevado. En la pintura, Sor Manuela Ignacia señala con el dedo la imagen de la Inmaculada Concepción, resaltando con ello su devoción a la Virgen. En la otra mano lleva un libro relacionado seguramente con sus oraciones, ejercicios espirituales y algunas meditaciones. Sobre la mesa se pueden observar también un cilicio y una disciplina, con las que acostumbraba a mortificar la carne, una práctica común entre los religiosos hasta no hace mucho tiempo. Se debe hacer notar que ella usa el hábito azul de los franciscanos y que no usa velo. Es un símbolo de humildad extrema. En la vida diaria, quitar el velo a una monja era una forma de castigo por el significado profundo que tenía, ya que se le imponía durante la ceremonia de la profesión. Una forma de practicar la humildad extrema era la de dejar el velo por decisión propia. A la derecha, el fragmento de la pintura donde se encuentran el cilicio y la disciplina mencionados anteriormente, y a la derecha dos disciplinas de la colección del Museo Franz Mayer de México. En el pensamiento de la época, era importante contar con conventos y religiosas que rezaran por el bienestar de la ciudad y de su soberano. El uso de cilicios, disciplinas y otros tipos de mortificación corporal se consideraban una forma de piedad e imitación de la pasión de Cristo que había pasado por esos tormentos por amor a la humanidad. Las oraciones, penitencias y mortificaciones que las religiosas realizaban servían para mitigar la ira de Dios por los pecados de los hombres y contribuían al bienestar de los habitantes del reino y del rey. Ellas compartían los sufrimientos de Jesús en su propio cuerpo y como Él los ofrecían para el bienestar y la salvación de la humanidad. Otro documento de gran importancia y tengo que agregar de gran belleza es una carta que fue primorosamente ejecutada por las religiosas y enviada a la reina de España en el año de 1755. En la parte alta se ve la imagen de la reina de España, doña Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI. A sus pies, las monjas suplicantes, rogando su clemencia. Aunque las monjas que vemos en esta carta no representan a personas específicas, sí son retratos porque cada una de ellas lleva el hábito de uno de los monasterios que existían en la ciudad de Guatemala y que representan a cada una de las congregaciones. Bajo cada una de ellas se puede leer, bajo la primera, por ejemplo, Santa Clara y Capuchina, ambas franciscanas. Luego, Concepción y Catalinas, las dos del centro, y finalmente Santa Teresa en la esquina inferior derecha, todas arrodilladas solicitando el favor de la reina que está en la parte alta.
La carta fue elaborada con la técnica de papel recortado y sobre él se pegaron pequeñas bolitas de listón de seda que se enmarcaron con hilo de metal y algunas lentejuelas. La investigadora mexicana Claudia Pater encontró documentos en el Archivo de Indias que indican que este documento tan hermoso es una petición a la reina para que intervenga en contra de los abusos del capitán general don Alonso de Arcos Moreno, que se aprovechaba de su puesto para ingresar a los conventos y organizar fiestas en las que llegó a obligar a las pupilas que estaban bajo la tutoría de las monjas a bailar con sus invitados. Sus abusos fueron denunciados por los sacerdotes Manuel Urcullo y Jacinto Sánchez desde el púlpito. El oficial los expulsó del país. Gracias a la petición de las monjas, la reina amonestó al capitán general e impidió el ingreso de los oficiales de la corona y sus familias a los conventos a menos de que contaran con la autorización del obispo. Los sacerdotes también pudieron volver al país. Existen también pinturas de personas específicas, aunque la identidad de algunas haya quedado en el olvido, como es el caso de este retrato que apareció publicado en el Diario de Centroamérica en 1924, en una entrevista realizada a don Mariano López Mayorical, quien aseguraba erróneamente que se trataba de un retrato de Sor Juana de Maldonado. Dijo también que se encontraba en la Catedral Metropolitana. Desgraciadamente la pintura ya no está ahí. Lo único que queda es una foto del periódico, la de la izquierda, y esta imagen impresa en las famosas hojitas de piedra santa que los colegiales de mis tiempos usábamos para ilustrar nuestros trabajos escolares. Ahora voy a mostrarles uno de los cuadros que se hicieron de la Madre María Teresa de la Santísima Trinidad, Aycinena y Piñol, de quien he encontrado mucho más retratos que de ninguna otra monja de Guatemala. Este se hizo cuando ella era novicia, con el velo blanco que las caracteriza, cuando tomó el hábito el 21 de noviembre de 1807. Este es uno de los folios que encontramos dentro de su expediente de profesión, con una copia del acta de bautismo, que con regularidad se acostumbraba a incluir dentro de los expedientes de profesión. Ahí dice que fue bautizada por el arzobispo, el doctor don Cayetano Francos y Monroy, en el oratorio del Palacio Arzobispal con el nombre de María Teresa de Jesús Anastasia Cayetana Aycinena y Piñol. Desde pequeña, esta niña fue educada en el monasterio de Santa Teresa por sus tías, la Madre María Micaela de Santa Teresa, Ana y María Delfina de los Ángeles. Estos son otros dos retratos hechos después de su profesión, cuando ya usa el pelo negro, aunque podemos notar que aún es muy joven. Por sus méritos y por haber muerto en olor de santidad, se hicieron varios cuadros como estos. Uno de ellos se encuentra hasta el día de hoy en la Capilla de la Familia y otro en el Museo del Virreinato en Tepoztlán, en México. El que ven en blanco y negro fue publicado en el libro del licenciado Mariano López Mayorical, aunque su identidad fue atribuida a otra religiosa. Como se acostumbraba cumplir con el voto de pobreza antes de hacer sus votos perpetuos, Madre María Teresa renunció a sus bienes el 16 de noviembre con una escritura ante el escribano don Antonio García Zelaya, reservando únicamente el valor de su dote para ingresar al monasterio y separando lo necesario para los gastos de su profesión, el resto lo dejó a su madre. Poco después de haber renunciado a sus bienes, hizo sus votos perpetuos en el convento de Santa Teresa el 24 de noviembre de 1808. Este es un retrato póstumo de la misma religiosa. La leyenda en la parte inferior indica que murió el 29 de noviembre de 1841
en olor de santidad después de haber vivido una vida ejemplar y llena de controversias por el momento histórico en el que le tocó vivir, pues su vida y misticismo se convirtieron en el blanco de los liberales que la acusaron repetidas veces de impostora y se empeñaron en ridiculizar sus prodigios. En la pintura se pueden ver también los estigmas en sus manos, las llagas de Cristo que recibió milagrosamente en un rapto místico. La obra es anónima, aunque de gran calidad, y se exhibe en el Museo Sumaya de México. Esta es la portada del expediente de su profesión. Y aquí vemos su firma. Aquí podemos ver el interior del templo de Santa Teresa, donde su cuerpo incorrupto fue enterrado, aunque hasta la fecha no se ha podido localizar. Otro tipo de retrato póstumo o funerario es este que representa a religiosas que ya han fallecido. Se compone de obras que eran comisionadas por los conventos y servían para perpetuar la memoria de las monjas fallecidas que habían llevado una vida ejemplar. Se distinguen porque las monjas tienen los ojos cerrados, lo que indica que ya han fallecido. En la primera variante están de pie, ya sea de medio cuerpo o de cuerpo entero, rodeadas algunas veces por atributos asociados a su devoción y sus virtudes. Aquí la religiosa únicamente lleva un medallón. Este tipo de reliquia se llama de cera de Agnus. Es una reliquia de gran significado y probablemente estaba relacionada con alguna de sus virtudes. La segunda variante es la que representa a la difunta tendida sobre un catafalco o dentro de un féretro. Se le vestía con el hábito de la orden, en este caso una dominica, y se le adornaba con flores que hacían alusión a sus virtudes. Se les coronaba triunfante sobre la muerte y con una palma sobre el pecho o entre las manos que indicaba su resurrección a la vida eterna. La investigadora Nubria Salazar Cimarro indica que las flores tenían un significado muy profundo. Cito: la rosa cercada de toda ella de espinas que la defienden y con el encendido nácar que la adorna. El jazmín, la sencillez, la simplicidad. En el nardo, la oración y el olor del buen ejemplo de todas las virtudes. El clavel, la obediencia y la penitencia. Al morir, las religiosas eran llevadas al coro bajo de la iglesia conventual, donde eran visitadas por los fieles, y cuando se trataba de monjas virtuosas y ejemplares, los devotos procuraban llevar alguna reliquia, un pedacito de su ropa, alguna flor de las que le adornaban, alguna de sus pertenencias o incluso hasta un pedacito de su cuerpo, sobre todo el cabello. En el período barroco, la muerte de las religiosas constituía un evento relevante. Su ejemplo y virtud eran edificantes para la fe de todas las personas de la ciudad. La Iglesia considera que las religiosas y religiosos puros comparten la muerte florida, que está reservada a las almas justas que van directamente al cielo sin pasar por el purgatorio. Esta gloria está reservada también para los mártires, los niños y niñas que han muerto bautizados y también para las doncellas vírgenes. Este es uno de esos retratos funerarios del niño Mariano José del Río y Gallo de los primeros años del siglo XIX. Él había sido destinado a la vida sacerdotal, aunque murió antes, y por eso viste como religioso con un birrete y museta de armiño. En el siglo XIX surgen nuevas técnicas para capturar las imágenes. En 1833 aparecen los daguerrotipos. En 1855 se inventan los negativos de colodión húmedo que permitían positivar muchas copias de papel. Y en 1880 se desarrollan nuevas placas secas al gelatino bromuro
que podían ser reproducidas de modo industrial y comercializadas sin limitaciones. Estas técnicas vinieron a sustituir en muchos casos a los pintores y en su lugar se comisionó a los fotógrafos para hacer los retratos. Esta es una fotografía póstuma o post-mortem de dos gemelitas que también comparten esta muerte florida. Este es el retrato póstumo o funerario de la madre Sor Trinidad Urrutia Jáuregui, quien murió en la primera década del siglo XX. Es de gran importancia porque a la fecha no se ha reportado ningún otro y porque esta religiosa es una de las personas que sufrieron la exclaustración promulgada por el gobierno de Justo Rufino Barrios con los decretos 115 y 119 de 1874. El primer decreto obligó a todas las monjas a salir de sus conventos y vivir hacinadas en el edificio de Santa Catarina Mártir, mientras que el segundo les dio 12 horas para salir del país. Aunque la mayoría obedeció al gobernante, algunas decidieron quedarse en Guatemala y vivir en la clandestinidad, apoyadas por sus familiares y benefactores que les permitían vivir en alguno de los patios de sus hogares, temiendo ser encontradas por la justicia que prohibía que vivieran en comunidad o que usaran sus hábitos religiosos. Esta monja es una de ellas, de las que permanecieron en Guatemala y que las últimas murieron en las primeras décadas del siglo XX, hasta que ya no quedaron monjas de clausura en Guatemala. Se le puede ver tendida sobre una cama muy sencilla de hierro, con algunas flores blancas, símbolo de su pureza, y rodeada de varios santos que seguramente pertenecían a su comunidad. Entre ellos el Sagrado Corazón de Jesús, una de las devociones más importantes para las monjas de los siglos XVIII y XIX, de la que trataremos más adelante. Entre las manos sostiene un rosario y sobre su vientre podemos ver una palma, símbolo de la victoria y de una vida santa. Esta es el acta de profesión de Sor Trinidad, quien ingresó a la Orden de la Limpia Concepción al monasterio de Santa Catarina Mártir de la Nueva Guatemala en 1864 contra la voluntad de sus padres y de sus hermanos y con el apoyo de su madre que conocía sus deseos por profesar. Otra categoría de retrato es el de las beatas, que se distingue de las monjas porque sus votos no son tan rigurosos y tampoco eran perpetuos. Sus retratos son mucho más raros y escasos. En el período virreinal, sus votos podían ser revocados por las autoridades civiles o religiosas. Posteriormente se dejó esta decisión exclusivamente a la Iglesia. Buena parte de estas beatas pertenecía a la orden tercera de las órdenes regulares. Aquí vemos un grabado de la beata Ana Guerra de Jesús, contemporánea del santo hermano Pedro de San José de Cancún, quien también murió en olor de santidad, aunque sus méritos han sido olvidados injustamente. Este grabado se encuentra en el libro del padre Antonio de Siria, quien recopiló sus méritos y virtudes de la sierva de Dios en esta obra. Sus reliquias y restos mortales se encontraban en la iglesia de la Compañía de Jesús en Antigua Guatemala, pero los terremotos y las continuas restauraciones del edificio hicieron que se extraviaran. De ella, desgraciadamente, solo queda una pequeña placa de cemento en la parte de atrás de los muros del convento, sobre la Séptima Avenida Norte en Antigua Guatemala. Aquí está, y aquí es un acercamiento de la placa. En nuestro país únicamente hubo 3 beaterios, 2 dominicos, uno para españolas y blancas, que era el de Santa Rosa de Lima, y el del Rosario para mujeres indígenas, hijas de los caciques y los principales. Este es un retrato que se encuentra en el convento de Santo Domingo en la Nueva Guatemala. Es anónimo y representa a una beata dominica,
aunque no se puede especificar de qué beaterio proviene. Aún es necesario buscar en los archivos de la orden para conocer su procedencia e identidad. Este es otro de los beaterios, el de Nuestra Señora de la Natividad de Belén, conocido también como Belén, fundado en el siglo XVIII, cuando doña Agustina Delgado y su hija Mariana de Jesús se acercaron a Fray Rodrigo de la Cruz, sucesor del hermano Pedro, quien, contradiciendo lo dicho por su predecesor, aceptó fundar el hospital para cuidar a mujeres enfermas y convalecientes, como se hacía con los hombres. Los temblores de Santa Marta en 1773 obligaron al traslado a la ciudad de Guatemala y a su nueva sede. Esta es una foto antigua de la iglesia del Beaterio en la Nueva Guatemala, antes del terremoto de 1917. Es ahí donde profesa la joven quetzalteca María Encarnación del Rosal el 26 de enero de 1840. Aunque esta sea una foto de la religiosa varios años después. Aquí el libro de profesiones donde se encuentra el acta de su profesión, valga la redundancia. En el primer folio, resaltado en amarillo, se puede leer: ofrezco y prometo guardar castidad, pobreza, clausura y hospitalidad hasta la muerte para con las pobres enfermas convalecientes, aunque sean infieles y aunque tengan enfermedades contagiosas. En la parte posterior aparece su firma ya como Sor María Encarnación del Corazón de Jesús, advocación a la que desde el principio le tuvo una gran devoción. Aquí la vemos en el recuadro y aquí está la firma de Sor Encarnación. A los pocos años, ella se convirtió en la hermana mayor de su congregación, un puesto equivalente al de la abadesa o madre superior. Y es ahí donde empezó la reforma para convertir el beaterio en un monasterio. Ella era muy devota al Sagrado Corazón de Jesús. Un día fue al coro de la iglesia del Beaterio de Belén durante la vigilia del Jueves Santo de 1857. Mientras meditaba sobre la traición de Judas y el dolor que Cristo sufrió en el huerto del Getsemaní. Mientras oraba, escuchó una voz interior que le decía: no celebran los dolores de mi corazón. En ese momento recibió una revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Con la descripción que la religiosa hizo de su experiencia, los padres Espinosa, canónigos de catedral, mandaron a hacer una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, que hoy se conoce como el Sagrado Corazón de los Espinosa. Lleva sobre el pecho un corazón flameante con una corona de espinas y atravesado por varios dardos. En la parte superior tiene una cruz latina. De esta imagen se hicieron algunas réplicas. Una de ellas se encuentra en Quetzaltenango y la que estaba en su celda fue llevada a Colombia cuando las monjas salieron de Guatemala. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús tiene un lugar muy especial en la vida monjil. En el pensamiento religioso, el corazón está en el centro del pecho y es el lugar simbólico del amor, tanto divino como humano. Se pensaba que únicamente algunas monjas privilegiadas podían recibir la gracia de ver el corazón de Jesús en alguna de sus manifestaciones. Se decía que Cristo había prometido esta visión únicamente a las que tuvieran un corazón casto. A mediados del siglo XVIII, la monja mexicana Sor María de Santa Clara fortaleció el culto al Sagrado Corazón de Jesús con una serie de ejercicios devocionales bajo el título de Subida al Monte de Mirra. Esta obra piadosa prescribía meditaciones diarias sobre el amor contenido en el corazón de Cristo y las muchas afrentas que su amor debió sufrir en la vida y después de su muerte, infligidas por sus enemigos y por aquellos que no sabían servirle bien. Exhortaba a las esposas de Cristo
a imitar a Jesús en su sufrimiento y recomendaba la adoración de su corazón en un altar consagrado a este efecto. La reforma definitiva del beaterio en monasterio se dio en 1858, cuando se redactaron las constituciones y éstas contaron con la aprobación papal. En la primera parte del documento de sus constituciones se indica que la rama femenina nunca había contado con sus propias constituciones y que ellas siempre se habían regido por las normas de los varones y que era necesario contar con las propias. Desde entonces tomaron el nombre de hermanas betlemitas, hijas del Sagrado Corazón de Jesús. En esta foto se puede observar a Sor Encarnación y a las hermanas de su congregación alrededor de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, como había aparecido a la fundadora. Esta es otra fotografía sumamente rara e interesante. Se trata del día de la profesión de una de las religiosas con su corona, palma y crucifijo en mano, rodeada de otras monjas de la congregación y tomada en el estudio de Emilio Verbrugger entre 1850 y 1870. Como dije antes, en el siglo XIX, las coronas de las monjas son más sobrias, dejan de estar adornadas con flores y piezas de cera y empiezan a utilizarse de metal o de plata, como parece ser en esta fotografía. Las monjas llevan puesto su rosario de cuello. En 1774, el gobierno liberal expulsó a todas las órdenes religiosas y expropió sus propiedades y bienes. Las belemitas, al igual que otras órdenes femeninas, protestaron e hicieron saber al gobierno que no eran culpables de los cargos que se les acusaba. En el documento se ven en la pantalla las protestas de las religiosas y además el documento está acompañado de un listado de todo lo que estaban obligadas a entregar al gobierno liberal. Todas sus propiedades fueron expropiadas. El documento se encuentra firmado por todas las religiosas de la congregación, incluyendo a su superiora Sor Encarnación del Rosal. La mayoría de las religiosas salió del país y se trasladó a Costa Rica, donde fueron muy bien recibidas y ahí pudieron realizar la labor importante en el cuidado de los enfermos y la educación de los niños durante 8 años. Desgraciadamente, fueron expulsadas nuevamente por las reformas liberales de Costa Rica y se vieron obligadas a ir a Colombia, donde establecieron y expandieron su obra apostólica. Ahí fueron acogidas y protegidas por el agustino recoleto Ezequiel Moreno Díaz, que también defendió la religión católica de los liberales y hoy es venerado como santo. El religioso defendió las apariciones de Jesús a Sor Encarnación en 1857, escribiendo su tesis Devoción a los dolores internos del Sagrado Corazón de Jesús. La Madre María Encarnación Rosal falleció a los 65 años, el 24 de agosto de 1886, en Tulcán, Ecuador. Se le celebra el 27 de octubre. Su cuerpo incorrupto fue trasladado al hogar de Pasto que tenían las religiosas en Colombia en 1978, cuando llegó el postulador de Roma que estaba investigando la causa de la postulación para su santidad y para corroborar el hecho de que la monja se encontraba incorrupta. Con esta visita fue nuevamente abierto su sepulcro y todos los ahí presentes fueron testigos de que el cuerpo de la Madre Encarnación permanecía y permanece hoy incorrupto. Este es el artículo y fotografía del reportaje que apareció en Prensa Libre el 4 de mayo de 1997 sobre la beatificación de Sor Encarnación Rosal. Entre las mujeres que profesaron en el Beaterio de Belén se encuentran las hermanas gemelas Piedad, vestida de lego,
y María de la Asunción Cayetana Lechuga y Lechuga, a su lado, quien viste el hábito de la orden ya reformada y que profesó en el convento en 1867. Aunque la mayoría de estas religiosas partieron hacia Costa Rica cuando fueron expulsadas, las hermanas Lechuga quedaron en Guatemala en la casa de una familia piadosa. Cuenta Don Otto Thiel Lemenfeld, que descendiente de una pariente de las religiosas, que cuando los oficiales del gobierno ingresaron al beaterio para obligar a las religiosas a salir, la Madre María de la Asunción se escondió debajo de una pila para no ser vista. El frío, la humedad y la incomodidad que pasó la dejaron renca, tuleca y tartaja, como ella misma le decía en broma, sufriendo de estos achaques hasta el final de sus días. Su muerte sucedió en 1919 y dejó un gran vacío entre los niños que ella preparó para hacer la primera comunión. Las únicas religiosas que no fueron expulsadas de Guatemala fueron las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que tuvieron a su cargo el cuidado de los enfermos en el último cuarto del siglo XIX. Es posible que este retrato sea el de Sor Adela Sinibaldi Ramírez, aunque no se puede asegurar. Ella nació en 1872, hija de Alejandro Sinibaldi Castro y Carmen Ramírez de Santa Cruz. La vemos ataviada con el hábito antiguo con la característica toca almidonada y alada, el cornet, que no se usa desde 1964, cuando cambió para adaptarse a las exigencias modernas. Esta religiosa dejó a la congregación, pues no pudo soportar las exigencias de la vida religiosa. Este es el hospital de Antigua Guatemala, atendido por las religiosas durante la visita del gobernador departamental, don Benigno Pellecer. Las religiosas también se ocuparon de la educación de niños y niñas de escasos recursos. He oído decir muchísimas veces, aunque nunca he encontrado la fuente, que en una oportunidad se le acercó un personaje a Justo Rufino Barrios y le preguntó que por qué no había expulsado también a las Hermanas de la Caridad, cuando ya había desterrado al resto de las órdenes religiosas. Y él le respondió que si sus hermanas, hijas y esposas estaban dispuestas a hacer la labor que estas religiosas hacían, entonces las expulsaría del país. Como todos sabemos, las Hermanitas de la Caridad se quedaron en Guatemala. Es interesante resaltar el poder que tuvieron las Hermanitas de la Caridad, ya que fue la única congregación que permaneció en Guatemala y gracias a ellas también se quedó su rama masculina, la congregación de la misión de los Paulinos, que eran los confesores de las monjas. Ellas dijeron al gobernante que según sus constituciones y reglas debían ser confesadas por la rama masculina de la orden. Su convento estaba en el predio del Paraninfo, cercano a la casa central donde vivían las monjas. Y ambas órdenes fueron fundadas por San Vicente de Paúl. Conclusiones. Bueno, antes de terminar, quiero agradecer a varias personas que me ayudaron con fotografías, con información y con mucho apoyo. Al licenciado Alejandro Conde, del Archivo Histórico Arquidiocesano de Guatemala, al licenciado Ricardo Castillo, de la Universidad Francisco Marroquín, a Casa Pópeno, a Anaís García de Sirma, a María Elena Schlesinger Méndez Vides, a don Roberto Cruz, a Otto Thiel Lemenhofer, al arquitecto Mario Maldonado, de la Basílica del Rosario del Convento de Santo Domingo, a Edgar Flores, a la familia Ibargo, al licenciado Luis Castillo del Museo de Arte Colonial de Antigua, al padre Atilio Prandina de la Iglesia de San Francisco, amigos, familiares y al público que hoy nos acompaña, al personal del Museo Popol Vuh y de la Universidad de Francisco Marroquín, por su apoyo en la transmisión de la conferencia que ustedes están viendo hoy. Y con esto, pues, agradezco su atención y no sé cómo estoy de tiempo para las preguntas.
Muchas gracias, Coralia. Muy interesante. Sí, tenemos tiempo para algunas preguntas. Se las mandamos por WhatsApp si usted prefiere leerlas o prefiere que yo se las haga como Un usted prefiere. segundito, aquí estoy abriendo, perdón. Ok, ok. Ok, una de las primeras preguntas es, si había varias hijas en las familias, ¿era segura que una de ellas fuera monja? A veces sí, a veces no. Lo que sucedía es que tanto para casarse como para ser religiosa se necesitaba de una dote. Y era mucho más barato ser monja que casarse. Entonces muchas niñas que no tenían suficiente para casarse terminaban en los conventos. Eh, Era común, pero no era una norma. También pregunta, ¿solamente si tenías dote podías ser monja? En algunas órdenes religiosas sí y en otras no. La dote no se ha entendido muchas veces como se debe entender. Las órdenes religiosas aceptaban a las mujeres únicamente cuando éstas gozaban de buena salud y cuando ellas no se iban a convertir en una carga para la orden religiosa. Entonces era necesario que ellas pudieran llevar lo necesario para comer, para vestirse, para sus medicinas, y por eso es que las dotes eran tan caras. Habían algunas órdenes que sí permitían que las religiosas entraran sin una dote. Eran órdenes que muchas veces salían a pedir limosnas y, y pues sí sucedía, pero la mayoría de las órdenes religiosas femeninas solicitaban una dote. Eh, no aceptaban que no fuera de buena familia. Creo que esto se refiere a que si las personas tenían que ser cristianas. Antiguamente se creía que los malos hábitos o las malas costumbres se heredaban. Entonces las personas tenían que ser buenos cristianos. Se solicitaba la pureza de sangre. Eso quería decir que la persona por lo menos hubiera sido en su familia por 3 generaciones cristiana, porque como estas eran personas que estaban dirigiendo la religión, entonces no se quería que se convirtieran en herejes o que se volvieran en esa época luteranas o protestantes o también judíos, porque eso se tenía miedo. Entonces, estas personas que eran un ejemplo para los cristianos, pues tenían miedo y había que cuidarlas y por eso es que se exigía no que fueran de buenas familias, pero que fueran descendientes de familias cristianas. Luego otra de las preguntas dice, ¿puedo ser monja? ¿Era realmente una decisión o una obligación? Eh, Esto es algo que se dice todo el tiempo, como les había contado, yo he trabajado varios actas de profesión. En todas he encontrado este momento en que se pregunta a la mujer, ¿usted realmente quiere ser religiosa? No ha sido obligada por nadie a venir. Aunque parezca raro o controversial con la vida moderna, el ingresar al convento algunas veces era una forma de libertad para las mujeres. El convento era un lugar donde estas mujeres podían depender de sus propios fondos, con su dote podían eh, eh, disponer de ellos, también podían aprender a leer, a escribir, instruirse. Entonces, eh, eh, para muchas mujeres esto era una forma de liberarse del yugo masculino. Luego se dice aquí, otra de las preguntas, en algunas órdenes se fija una fecha para tomar los hábitos y otra para profesar los hábitos o para profesar los votos. Entiendo que en los casos vistos en la conferencia, estos son eventos simultáneos. ¿Es así? No. Tomar los hábitos es la novicia. Ella va a aprender a ser monja durante algunos años. También
van a ver si se lleva bien con otras religiosas que están dentro del convento, y luego los votos se hacen 1 o 2 años después, algunas veces más tiempo, entonces son eventos distintos. Otra de las preguntas es, ¿cuándo regresan las órdenes religiosas a Guatemala? ¿Hay hoy alguna orden de clausura? Ok, sí, todavía hay órdenes de clausura. Yo en lo particular he estado muy cercana a unas hermanas clarisas que están en carretera El Salvador. Las órdenes religiosas es muy difícil, empiezan a regresar poco a poco a Guatemala y van regresando más o menos en los años 40, en los años 50, incluso hasta los años 60. Perdón que estoy... ¿Habrá algún libro por publicarse? Sí hay una propuesta para el libro, pero todavía está en camino. Otra pregunta, en algunos casos por castigo o porque no les parecía el hombre que las pretendía, las familias las enviaban al convento. Seguramente sucedió, es parte también de la leyenda negra que existe en contra de los conventos. Lo que sí sucedía es que la dignidad de una mujer era muy importante, y cuando una mujer sufría alguna tacha en su dignidad, que la dejaba algún pretendiente, que la niña era hija fuera de matrimonio o algo así, pues podía ser que la única forma honrosa de vivir fuera dentro del convento. Otro de los problemas que existía es que la mujer en el periodo virreinal se consideraba como una hija menor de edad, una hija que tenía que estar siempre bajo la tutela del padre, del hermano, y cuando estos faltaban, la única forma en que una mujer digna podía seguir viviendo era dentro de un convento, porque si no, no era adecuado para una mujer vivir en otra parte. Entonces, algunas veces sí, estas mujeres iban al convento, desgraciadamente contra su voluntad, pero porque era una de las pocas opciones que tenía. Otra de las preguntas dice, quisiera saber, según usted, cuáles son las monjas con fama de santidad y si cree usted que la figura de Encarnación Rosal es una mujer relevante de la talla de Teresa de Ávila. ¿Qué es el olor a santidad? Son personas que durante su vida se han distinguido por llevar muy bien su religión, por amar a Cristo en extremo. Tal vez uno de los personajes más relevantes actualmente es Teresa de Calcuta. Pues ella, por supuesto, es una mujer que murió en olor a santidad. Eso podría ser un ejemplo de estas monjas de las que yo hablaba de vida relevante. También mujeres que dentro del convento fueron muy virtuosas, que se dedicaron a Cristo. Entonces, eran mujeres que por alguna razón, por sus virtudes, por la forma en que llevaban su religión, por los sacrificios, por su alegría de seguir a Cristo, por lo que sea, se distinguieron de otras y por eso morían en olor a santidad. Si yo creo que la figura de Sor Encarnación Rosal es una mujer relevante de la talla de Teresa de Ávila, creo que es una mujer fabulosa, a quien yo admiro muchísimo. Es una época distinta, entonces es difícil compararlas. Otra de las preguntas dice, las monjas de claustro en Antigua Guatemala que se rumora abortaron, ¿de qué congregación eran? Bueno, le agradezco mucho por esta pregunta porque creo que esto es algo súper, súper importante. Los conventos eran considerados lugares muy especiales, muy santos. Las personas que eran allegadas a ciertos conventos, pues trataban de enterrarse en los cementerios de esos conventos.
La muerte de los niños chiquitos, de los inocentes, era muy común en la época colonial, en el periodo virreinal. Había cementerios especiales para inocentes. Entonces, los cuerpos de estos niños que se rumora que fueron abortados por las monjas o que eran hijos de las monjas, en realidad eran niños de las personas de ese pueblo, de esa ciudad, de ese lugar, que estaban enterrados en los cementerios de inocentes que había cerca de los conventos y de las iglesias. Esta creo yo que es una de las leyendas negras alrededor de las monjas, y la ignorancia de las personas en el desconocimiento de estos cementerios pues ha causado esta leyenda negra de los niños abortados, que yo creo que no existían, o si hubieron, hubo muy poquitos. Luego, ¿qué pasó con las dotes de las monjas que se retiraban del convento? Ok. Las monjas en aquella época hacían votos perpetuos, eran votos para quedarse ahí. Media vez hacían sus votos, no se les autorizaba salir del convento. Tenían que quedarse en el convento y sus dotes también. Lo que era muy triste es que algunas mujeres, por enfermedades, por distintas razones, se quedaban en la pobreza al final de sus días y tenían que vivir de la caridad. La iglesia se consideraba una especie de banco en el periodo colonial. Las dotes de las monjas muchas veces servían para hacer préstamos, que se llamaba un préstamo, un censo. Entonces algunas monjas pues prestaban su dinero a comerciantes, a finqueros, a lo que sea, a un 5%, y con eso vivían. Esas inversiones no siempre funcionaban, no siempre eran buenas, venía un terremoto, una inundación, y estas religiosas pues perdían su dote, perdían el dinero que tenían para vivir, y no siempre sus familias tenían más dinero para ayudarlas, entonces muchas de ellas se quedaban viviendo en la pobreza o viviendo de la caridad. Pregunta también, ¿los retratistas de estas monjas debían cumplir con algún requisito para poder ver a las monjas debido a su calidad espiritual? Se necesitaban permisos especiales. Entonces se preguntaba al obispo, al arzobispo de la ciudad, también se preguntaba a la abadesa. En algunos casos de estas monjas virtuosas, la gente quería tener retratos de ellas, entonces los mismos sacerdotes o la jerarquía eclesiástica ordenaba a las monjas que se dejaran pintar. En el caso de los retratos póstumos, cuando las religiosas ya estaban en el coro expuestas para que las personas devotas llegaran a verlas y llegaran a rezar ante sus cuerpos, los pintores sí podían ponerse pues al otro lado de la reja y pintar a las monjas. Otro de los retratos de las monjas eran los de las monjas al momento de su profesión, las que vieron coronadas. Estos sí tenían permiso, la familia guardaba estos retratos como un último recuerdo de esta chica que iba al convento y a la que no iban a tener más en la familia. Pero todo se hacía con permisos y al otro lado de la reja, o sea, los pintores no entraban al convento, ellos estaban al otro lado de la reja. Luego me preguntan, mencionaste que en Guatemala solo hubieron 2 beaterios. Quisiera saber por el beaterio de Indias de Antigua Guatemala, o no se mencionó, o quizá no lo escuché. No eran 2 beaterios, eran 3 beaterios. Era el beaterio de Belén, y habían 2 beaterios de los dominicos, el beaterio de Indias, que era Nuestra Señora del Rosario, y el beaterio de Santa Rosa, que se conocía también como el beaterio de Blancas. Eran 3 los beaterios. Otra de las preguntas es, ¿hay registro de cómo hacían los ingresos cuando no tenían autorización de la familia y había oposición? Yo he encontrado solo uno, el de la monjita que les mencioné durante la charla. En ese caso era una situación muy complicada porque esto pasó ya después de la independencia
durante los gobiernos liberales. Los dos hermanos de esta monjita eran sacerdotes y seguramente conocían lo difícil que era la vida de las religiosas y los religiosos y se oponían a que su hermana entrara al convento, pero la mamá la ayuda a entrar y como ella tenía deseos de profesar, pues le autorizan que entre al convento. Generalmente los expedientes de las religiosas tienen todos los datos relacionados con la profesión, cuando entran, quiénes son sus maestras, qué hacían, si podían o no ingresar a la vida religiosa, porque muchas chicas que entraban al convento no podían hacer los votos religiosos porque no aguantaban la vida religiosa, era una vida difícil, complicada. Entonces, pues eso es una de las cosas. El aislamiento que se daba en las órdenes de mujeres, ¿por qué era tan hostil? ¿Por qué las tentaciones de género? Era una época distinta. Era una época en que se consideraba que la carne era el motivo del pecado, que todos los deseos de la carne eran los causantes del pecado. Yo creo que para juzgar esta época no podemos juzgarla con el pensamiento de hoy en día. Es un pensamiento distinto, son situaciones y circunstancias distintas, entonces cada momento histórico pues, se debe juzgar con el pensamiento de la época, con las motivaciones y con las creencias de ese momento. Ustedes recuerdan seguramente el evangelio que dice que si tu ojo es motivo de pecado, arráncalo, que si tu mano es motivo de pecado, córtetela porque culpa de eso no vas a entrar al cielo. Eso era lo que se practicaba en esa época, o sea, evitar que la carne nos diera las tentaciones y entonces se castigaba la carne para que la carne no fuera ese motivo para pecar y para perder la vida eterna. No sé si con esto queda contestado y me da muchísima pena que no tengamos una comunicación. Luego alguien me dice, sé que hoy en el territorio salvadoreño hubo órdenes religiosas masculinas. ¿Hubo en este territorio hoy salvadoreño órdenes religiosas femeninas? ¿Alguna vez las órdenes religiosas fueron expulsadas de El Salvador como en Guatemala? Desgraciadamente, los gobiernos liberales fueron terribles en México, en Guatemala, en América del Sur. Las órdenes religiosas fueron malentendidas. Los liberales se aprovecharon también de las propiedades. Ellos culpaban a los religiosos que no había libertad, que no había, que obligaban a la gente y al final pues también ellos hicieron lo mismo. Los liberales dejaron que la gente pudiera creer, los liberales evitaron que las órdenes religiosas siguieran funcionando y los expulsaron y además se aprovecharon de todos sus bienes, se quedaron con sus edificios, con sus propiedades y los usaron para gobernar. Muchos de ellos se convirtieron en edificios de la policía, en ministerios, incluso se vendieron, como sucedió con el monasterio de Santa Clara, aquí en Guatemala, que en realidad su nombre es Nuestra Señora de los Dolores. Los bienes de la religión fueron expropiados y utilizados por los gobiernos liberales. Otra de las preguntas es, ¿las monjas podrían haber usado las coronas de plata coloniales para profesar, es decir, las de las imágenes de culto? En el periodo barroco, en realidad las coronas de monjas eran con un alma de metal, como las coronitas que usan hoy las niñas de primera comunión, y sobre esa coronita, sobre ese armazón de metal, se hacían flores de seda, se les pegaban pajaritos, se hacían santitos de cera,
distintas figuritas, lo mismo con las palmas que ellas llevaban en su mano. Poco a poco, la exageración del barroco pasa a ser más simple, más sencilla, y empiezan a usarse estas coronas de metal que hemos visto. Desconozco si usaban la de una imagen, más bien creo que cuando ellas ingresaban, mandaban a hacer una corona que después se donaba a una imagen de la iglesia, pero no sé, no quiero contestar algo que no conozco. Otra de las preguntas dice, ¿se puede interpretar que habían órdenes clasistas? Habían varias órdenes y generalmente las personas ingresaban a las órdenes donde estaban sus parientes o amigos, como es el caso de Madre María Teresa de la Santísima Trinidad. Sus tías estaban en ese convento y cuando ella fue educada en ese convento, pues estaba bajo la tutela de sus tías. Era muy común que cuando las pupilas iban a estudiar a los conventos, pues ahí había una tía, una amiga de la mamá, una pariente, una hermana. Sobre lo de clasistas, en mi opinión, no es clasista, como lo había dicho antes, sino que se cuidaba mucho de que fueran buenos cristianos, personas que no fueran a dar un mal ejemplo. Y por eso se ha criticado muchísimo lo que se llama el color quebrado y la pureza de sangre. ¿Qué es esto? La pureza de sangre es que la persona podía demostrar que sus antepasados eran buenos cristianos, mientras que las personas de color quebrado eran personas que tenían antepasados, por ejemplo, que eran musulmanes, que pertenecían a otras religiones como los judíos, que pertenecían a otros cultos, como el caso de los africanos o de los indígenas americanos. Por el miedo que se tenía a que estas personas que estaban en los conventos y en los monasterios recayeran en lo que se llamaba vicios de sus antepasados, entonces por eso se cuidaba tanto la pureza de sangre y se tenía mucho miedo a las personas de color quebrado. Se esperaba que por lo menos por 3 generaciones ya hubieran sido cristianos por el buen ejemplo y por lo importante que era que estas personas fueran a ser un ejemplo para otras personas. Incluso la Inquisición, que se ha criticado muchísimo, era una cosa muy difícil porque lo que se pensaba en esa época es que lo importante era cuidar el alma de todas las personas para que no fueran al infierno. El que una persona diera un mal ejemplo, pues podía provocar que muchas personas se perdieran. Entonces, las intenciones eran evitar que estas almas se perdieran con las medidas que fueran necesarias, porque lo importante era la vida eterna, mucho más que la vida en la tierra. Otra persona pregunta, ¿el convento las libró en algunos aspectos de la sociedad machista y de que no les gustará el hombre elegido para casarse? Sí, increíble como parezca, pues estas mujeres vivían con alguna libertad y eran mujeres que gobernaban a mujeres y que estaban en un mundo de mujeres. El convento para muchas niñas, para muchas señoritas, era una oportunidad de crecer, ahí había libros donde aprender, había libros de teología, había libros de mitología, por supuesto algo controlados, había libros de los autores clásicos. Muchas niñas llegaban al convento sin saber leer y escribir y ahí se les enseñaba a leer y escribir porque era importante que una monja pudiera leer y escribir, aprendían a hablar latín. Entonces, esta oportunidad de cultura era una puerta abierta para mujeres que en algún momento estaban bajo el yugo de los varones fuera del convento. Entonces, es difícil entender que dentro de los muros hubiera libertad, pero sí, para muchas mujeres el ir al convento
era abrir la puerta de un mundo distinto donde ellas iban a tener ya libertad que no tenían fuera. Y aquí dice de que no les gustara el hombre elegido para casarse. Pues puede ser que fuera así. Pero más bien era un lugar donde ellas podían recibir instrucción, aprender, de alguna manera ser mucho más que lo que eran fuera del convento. Otra de las preguntas dice, ¿hay vestigios en Guatemala de coronas floreadas como las de las pinturas? No se han encontrado hasta donde yo sé en ninguno de los conventos, porque sí en México se han encontrado algunas de estas coronas, o por lo menos los esqueletos de metal o pedacitos de las flores. Lo único que tenemos en Guatemala son descripciones. Los libros que les mostré, los libros de Santa Catarina Mártir, hablan de las coronas durante la procesión, y también hay una pinturita en el Museo de San Francisco el Alto en Antigua, en la que una santa que está ahí está usando una de estas coronitas de flores. Más allá de eso, desconozco si hay otra referencia, pero hasta donde yo sé, esa es la única referencia de las coronitas que tenemos. Solo las dos coronas de metal que ustedes vieron durante la conferencia. Luego alguien pregunta, solo comentar que la plaqueta de Sorana Guerra de Jesús está sobre la Séptima Avenida Norte. Muchas gracias. Sí, está en la parte de atrás de la Compañía de Jesús. Alguien más pregunta, ¿hay algún indicio de dónde podría estar el cuerpo de Madre María Teresa de la Santísima Trinidad? Se sabe que se hizo una remodelación de la iglesia y que fue enterrada en otro lugar de la iglesia. Se sabe que está ahí adentro, pero desgraciadamente no se sabe en qué parte, y para encontrarlo habría que abrir hoyos por todos lados para saber dónde está. Entonces sí se sabe que está dentro del templo de Santa Teresa, pero no se sabe en qué parte del templo de Santa Teresa está su cuerpo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿las niñas serán destinadas a ser monjas desde pequeñitas? Lo que sucedía es que las niñas de ciertas familias, las niñas bien educadas, iban a los conventos. En los conventos se les enseñaban lo que se llamaba las artes mujeriles, la costura, el canto, la música. Como habían estado desde chiquititas en los conventos, pues muchas de ellas les gustaba ese tipo de vida. Algunas lo hubieran escogido de cualquier forma, otras no conocían otro tipo de vida. Y muchas de estas niñitas, después de ser pupilas, pasaban a ser novicias, y si se podía aprobar y eran aprobadas por el resto de las religiosas y aprendían a ser monjas, pues se quedaban como monjas. Lo que sí sucedía es que había familias, voy a poner un ejemplo un poco complicado. Digamos, había una familia que tenía un nivel de 100, que era un nivel alto. Era muy mal visto que la hija de esa familia se casara con una persona de 50 o de 25. Si esa familia tenía 2 o 3 hijas, como se haría hoy en día, es que 3 hijas recibirían 33, 33 y 33 cada una, mientras que en aquella época se pensaba que por la dote era mejor casar bien a la hija mayor, darle una dote de 100, y las otras hijas se quedaban sin dote o con dotes muchísimo más reducidas que no les permitía casarse con personas de su clase o de su nivel. Entonces muchas de ellas sí tenían que ingresar al convento porque no tenían otra alternativa, porque sus dotes eran más bajas, era mucho más barato entrar al convento. El dinero que se exigía en el convento era mucho menos, era mucho más barato
para una familia. Entonces, podía ser que la familia las pusiera en el convento con ellos por esa razón. Había otra opción en el Beaterio de Blancas, del que habíamos hablado, el Beaterio de Santa Rosa en Antigua Guatemala. Muchas niñas entraban ahí y había personas piadosas que habían dado dinero para dotes. Entonces había una especie de rifa en la que las niñas que se querían casar y que no tenían dote entraban a esa, llamémosle sorteo, aunque está muy mal dicho y me da mucha pena explicarlo de esta manera. Y entonces estas niñas podían casarse. Salía una procesión que se llamaba la procesión de doncella, donde estas niñas iban vestidas de blanco con un rosario colgado en el cuello, detrás de la Virgen del Rosario, a la que agradecían infinitamente por poderse casar. Y entonces ya tenían dote, y durante esa procesión algunos caballeros que no habían conseguido señoritas que tuvieran dote, pues las veían pasar y solicitaban su mano, y estaban sus padrinos o sus padres. En otras oportunidades esa dote se complementaba con un poquito más, y entonces estas niñas se casaban. Era una de las cosas que sucedía en los beaterios, que por eso eran los votos reversibles, porque estas niñas que no tenían futuro, que no podían casarse, pues se iban ahí mientras podían, porque no podían quedar fuera, porque no era digno de una señorita vivir sola. Yo pues quisiera terminar pues con que los retratos de monjas y religiosas de los siglos XVIII y XIX y aún los de la primera década del siglo XX son piezas muy, muy raras, muy importantes, y que además de su valor, pues también nos permiten conocer cosas de la vida cotidiana, de lo que sucedía. Y entonces no juzguemos lo que sucedía con un pensamiento de esta época. Tendríamos que hacerlo de acuerdo a lo que sucedía en esa época con el pensamiento de la época. Evitar juzgar, porque la historia no se puede juzgar con un pensamiento moderno. Camilo, no sé si tengo tiempo de más, acaba de entrar otra pregunta. Sí, Coralia, si quiere, con esta pregunta terminamos Gracias. y ya estamos, ¿sí? Aquí hay una pregunta que dice, comentario. El convento de la Concepción en Antigua se dice que realizaban actividades bastante bulliciosas para elección de abadesas. Y entonces, la elección de abadesas se llevaba a cabo cada 3 años. Las abadesas, no solo se escogía a la abadesa, sino que se escogía también a una especie de asesoras de la abadesa, y a todas las monjas que ocupaban todos los puestos, como las escuchas de las que habíamos hablado. Estaban también las sacristanas, que eran las que se ocupaban de toda la parte de la sacristía, en las que se ocupaban de la comida, de las compras, las maestras de novicias. Entonces, cada 3 años, pues, estaban estas elecciones. ¿Cómo se llevaban a cabo las elecciones? El arzobispo hacía una visita, o el obispo hacía una visita al convento, veía cómo estaba todo, veía si en la sacristía estaba todo lo que tenía que estar, si los vasos de plata, si las cosas no se las había llevado nadie, pedía, revisaba, preguntaba. Luego de preguntar a todas las monjas cómo iba todo en el convento, eso se llamaba una visita pastoral, qué estaba pasando, si había alguna queja. Entonces se cerraba la iglesia, se cerraban las ventanas de la iglesia, había un obispo y una persona que servía como secretario, y las monjas iban entrando al coro bajo una por una, en secreto,
iban diciéndole al obispo todo lo que pasaba y luego se llevaban a cabo las elecciones en donde se escogía la abadesa. Eran elecciones como las elecciones como escogemos hoy el presidente, 17 votos a favor y 3 en contra, y lo mismo sucedía pues con todos los otros puestos. Había celebraciones, sí, el tener una nueva abadesa era una cosa muy importante. A veces se celebraban corridas de toros en la parte de afuera, luminarias, distintas celebraciones, cohetíos, porque sí era un evento muy importante en la iglesia, en el pueblo, en la sociedad. Entonces, eso era lo que sucedía en una elección. Y con eso terminamos, Camilo. Muchas gracias. Y muchas gracias, Coralia. Le agradecemos un montón su excelente presentación. A nosotros, pues, ya nos queda únicamente despedirnos. Les agradecemos a todos por estar pendientes de nuestras transmisiones. También les decimos que estén pendientes a nuestras redes sociales, ya que julio se viene bastante cargado de conferencias y actividades. Y como siempre, si nos pueden dejar un like, a nosotros nos ayuda mucho, ¿sí? Y no me queda nada más que despedirnos. Así que feliz noche a todos y hasta la próxima.